cefalosporinas ahora, al igual que en el caso de las penicilinas, las cefalosporinas también tienen generaciones y uno tiene que más o menos hacer un comparativo. Ya van a sacar conclusiones junto conmigo ahora. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, cuando hablamos de betalactámicos, hay que asumir que las primeras generaciones es casi gram positivos? ¿Ya? Porque su naturaleza más o menos obliga a eso. En el caso de las cefalosporinas es igualito. Ahora tenemos 5 generaciones, como sabemos, ¿ya? La primera generación de cefalosporinas, ¿ya? Se han hecho casi con la idea misma de las penicilinas, o sea, coberturan bien gram positivos, y si solo coberturaran gram positivos se hubieran quedado con el nivel de las penicilinas. Entonces, lo que han hecho es un poquito irse más allá, y lo poquito que han logrado es gram positivo, es más E. coli, ¿ya? Y ahí está cefalexina por vía oral, que ustedes me dirán, hay muchas más, sí, pero quiero que se acuerden de esa. Si quieren acordarse de más, pueden acordarse, no hay problema. Cefalexina vía oral, y parenteral, cefazolina, cefalotina. ¿Ya? Esos dos quiero que se acuerden. Esta cefazolina, cefalotina, lo están utilizando, como saben, para profilaxis prequirúrgica. ¿Ya? Esa es la principal utilidad que tiene. Y cefalexina, van a darse cuenta, tiene una utilidad también importante, ¿ya? Por vía oral. Luego vienen las de segunda generación, ¿ya? Y de las de segunda generación, cefuroxima es el que va a la cabeza. Cefuroxima tiene particularidades que hace de que sea una cefalosporina, siendo de segunda generación, muy parecida a las de tercera. ¿Ya? Muy parecido a las de tercera. Tanto así que cuando tú necesitas usar una cefalosporina de tercera y no tienes a la mano las de tercera, puedes usar cefuroxima, hasta en meningitis. ¿Ya? O sea, es una cefalosporina muy buena, la cefuroxima. En una pielonefritis, por ejemplo, una infección de tracto urinario alto, donde tú tengas que usar cetriazona, que es lo que tenemos ahora en nuestro medio, y digamos no tienes a la mano cetriazona, podrías usar cefuroxima también, porque tiene más o menos el mismo rendimiento. Las otras cefalosporinas de segunda, por ejemplo cefaclor, ¿ya? Te coberturan, como están viendo, casi lo mismo, o sea, los gram positivos, como en el caso de las de primera, y con algo de gram negativos. Pero no coberturan anaerobios, por ejemplo. ¿Ya? No coberturan anaerobios. Entonces yo les podría preguntar, entre las cefalosporinas de primera y de segunda, ¿alguno de ellos supera a amoxiclavulánico? ¿Qué dice? La respuesta es no. Ninguno. Ninguno supera a amoxiclavulánico. Para que vean de que esto también es mucho industria farmacéutica. Las cefalosporinas que valen la pena es de tercera generación. Las de tercera generación sí son antibióticos muy buenos. Que nosotros lo estemos terminando de inutilizar por no saber usar, eso es otra cosa. Pero sí son súper antibióticos. Difícil que vuelvan a fabricar antibióticos de esa calidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Y de estas de tercera generación, ¿ya? Hoy en día tenemos indicaciones muy precisas. Una de ellas son las neumonías adquiridas en comunidad, por ejemplo. Ni vuelta que darle, tienes que darle una cefalosporina de tercera generación, sobre todo cuando vas a hospitalizar. Otra es las pielonefritis, o sea, infección de tracto urinario alto. Casos de sepsis, ¿con qué arrancas? Arrancas con cefalosporina de tercera. Si no tuvieras de tercera, puedes usar cefuroxima, que es de segunda, como hemos dicho, tiene un aproximado en rendimiento muy cercano, ¿ya? Muy cercano. Bien, pero vayamos a decir en qué cosas más o menos se diferencian. Las de primera, como en el caso de las penicilinas, gram positivos, ¿ya? Pero gram positivos ya más o menos coberturando a la mayoría. Lo único que no cobertura ninguna de estas de acá es enterococo. Ténganlo presente, ¿ah? No coberturan enterococo. No coberturan listeria. Ni los de primera, ni los de segunda, ni los de tercera, ni los de cuarta, ni los de quinta. No tienen esa cobertura. ¿Ya? Si yo quiero tratar enterococo, ninguna cefalosporina mata enterococo. Tengo que usar ampicilina. Si quiero coberturar listeria, lo mismo. Tengo que dar necesariamente ampicilina. ¿Ya? Entonces, fíjense, ni las cefalosporinas han logrado superar a las aminopenicilinas. Y si no tuviera ampicilina, ¿qué le doy? Para coberturar enterococo o listeria. Amoxi, porque están en el grupo. Son aminopenicilinas. ¿Ya? Entonces no le echen arroz, vuelvo a decir, a la amoxicilina. Es un antibiótico muy importante. ¿Ya? Muy importante. Bueno,
Entonces aquí están los gram positivos y E. coli, las de segunda generación, que más o menos es lo mismo, pero ya coberturan un poco más a los gram negativos, sobre todo cefuroxima, que es el que debe ser representativo de esta generación, hay que acordarse, ¿ya? Y cefuroxima tenemos vía oral y vía parenteral. Hay un grupo dentro de los de segunda generación que siempre preguntan en los exámenes, ¿ya? Acá está cefoxitina y cefotetán. Cefoxitina y cefotetán son cefalosporinas de segunda generación que tienen nombre propio, se llaman cefamicinas, ¿ya? Nombre propio. ¿Y por qué se caracterizan? Porque coberturan anaerobios. Ninguna otra cefalosporina de ninguna generación mata anaerobios. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Cefoxitina y cefotetán coberturan anaerobios y son de segunda generación. Tienen nombre propio y se llaman cefamicinas. La manera como lo preguntan es, no les dicen anaerobios, les dicen Bacteroides fragilis, que es un equivalente, porque es un anaerobio. Le dicen cuál de las siguientes cefalosporinas cobertura Bacteroides fragilis y pareciera pues que al azar han cogido de una lista cualquier bacteria. No, lo que pasa es que Bacteroides fragilis es anaerobio y sabemos que solamente cefoxitina y cefotetán coberturan anaerobios. Ya, por ahí va la pregunta. De las de tercera, conocidas, ya coberturan gram positivos y gram negativos, son, ¿qué les puedo comentar? Son bacterias, son antibióticos potentes, con muy buena llegada a tejidos. Ya hablamos de ceftriaxona, hablamos de cefotaxima como dos alternativas para tratar más o menos lo mismo. Creo que ya habíamos comentado en algún momento. La diferencia básicamente es unión a proteínas, mucha más unión a proteínas en ceftriaxona que en cefotaxima. Por eso que cefotaxima preferimos en neonatos, para que no se meta con las proteínas que están esperando a la bilirrubina no conjugada, que si usamos ceftriaxona nos los copamos eso y la bilirrubina no conjugada se va a los núcleos basales. Es por eso que en neonatos cefotaxima y en el resto de pacientes, adultos y ancianos como quieran, pueden usar ceftriaxona, ¿ya? Pero más o menos la cobertura es la misma. Aquí estamos mencionando nada más de estas dos cefalosporinas de tercera generación por vía oral. Están saliendo más, ¿ya? Pero no es que sean equivalentes. No es como la industria nos dice, empieza con ceftriaxona y al tercer día pásale a esto de acá. No. Estas cefalosporinas de tercera generación, a pesar de que son de tercera, estas de vía oral, no tienen la misma potencia, ¿ya? Y si con esto yo puedo tratar con una ceftriaxona, digamos, una neumonía, con las que están por vía oral no puedo tratar una neumonía. Puedo tratar infecciones respiratorias más altas de repente, menos severas, pero no con la eficacia, con la seguridad de las cefalosporinas por vía parenteral, ¿ya? Entonces, por si acaso eso. También dice gram positivos y gram negativos, pero son mucho más potentes que las de segunda. Dentro de estas de tercera, así como en las penicilinas de amplio espectro estaban las que actuaban contra pseudomonas, acá también hay un grupo que actúa sobre pseudomonas. La que más conocemos y más usamos es ceftazidima. Y en las preguntas de examen es lo que más preguntan también. Sin embargo, hay que acordarnos que cefoperazona también está ahí, ¿ya? Cefoperazona y ceftazidima actúan contra pseudomonas. Todas las que hemos mencionado se depuran por vía renal, ¿ya? Y las que tienen depuración también por vía biliar y no se ajustan en insuficiencia renal es ceftriaxona y es cefoperazona, ¿ya? O sea, una sin acción antipseudomona y la otra con acción antipseudomonas. ¿Qué más? Cuarta generación, ya cefpirone teníamos hace algún tiempo, cefepime también, hoy nos hemos quedado con cefepime nada más. Cefepime, cobertura similar a las de tercera, ya, pero cobertura también pseudomonas. O sea, gram positivos, gram negativos y pseudomonas. Y tiene una especial diferencia respecto a las otras. Y fíjense que todo es situación de recordar también la parte microbiológica. Ustedes se acuerdan que habían betalactamasas de espectro extendido. Esas betalactamasas que teorizaban penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Eran de espectro extendido. Porque después venían las carbapenemasas que se llevan todo, y un poquito antes estaban las blea o de espectro ampliado que iban hasta segunda generación. Ya. Y dentro de las betalactamasas de espectro extendido habían dos grupos, las ble propiamente dichas y el grupo de las AMC. En las AMC, si ordenabas los nombres de las bacterias, espero que se estén acordando, estaban Aeromona, Morganella, Providencia, Serratia, Citrobacter, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se caracterizaban esas bacterias? Porque eran intrínsecamente resistentes hasta las de tercera generación. Pero podías usar, ¿cuáles? Las de cuarta generación y carbapenems, así es. Y en las ble solamente carbapenems.
Entonces, una de las aplicaciones de cefepime es bacterias AMC, porque no vas a poder tratar ni con ceftazidima ni con ceftriaxona ese tipo de bacterias. Por ejemplo, Serratia marcensis, ¿con qué voy a tratar? Con cefepime puedo tratar, ¿no? Aeromona morganella providenza también puedo usar cefepime. Pero una ble no la puedo tratar ni con tercera ni con cuarta, y me voy a carbapenems. Entonces, esa es otra de las aplicaciones que tiene. Y otra que hay que saber es que cefepime es menos proclive a que le hagan resistencia. O sea, las bacterias gram negativas se hacen resistentes más fácil a las de tercera que a las de cuarta. ¿Ya? O sea, esa es otra de las ventajas. Y luego vienen las de quinta. Las de quinta generación, tanto cetobipol como cetalorina, que son los dos que se han estado usando en ensayos clínicos bastante tiempo, no están en realidad, bueno, hay para comprar, pero no tiene una ubicación muy exacta en la terapia. Quiero otra vez que vuelvan a recordar lo que ya hemos hablado. Acuérdense del estafilococo, porque si todo lo que hemos hablado no lo aplicamos ahora, yo les había comentado, vamos a aplicarlo en antibióticos, si no, no va a tener sentido. Acuérdense del estafilococo. Uno de los estafilococos producía penicilinas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué usábamos para tratar ese estafilococo? Oxacilina, dicloxacilina. O bien, penicilinas más inhibidor de penicilinasa, también se puede usar. Pero hay un rato en que ese estafilococo dice, tener penicilinasas no me sirve de mucho, mejor cambio mis PVP. ¿Se acuerdan? Y cambiaban sus PVP a una PVP llamada PVP2A, y con eso, chao, betalactámicos. ¿Qué cosa teníamos que usar? Glicopéptidos. Porque esa PVP2A no tiene afinidad por betalactámicos. ¿Ya? Con el enterococo, si se acuerdan, pasaba lo mismo. ¿Ya? Pero vayamos al estafilococo. Entonces, como ese estafilococo meticilino resistente tiene PVP modificada, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha fabricado las cefalosporinas de quinta. Y su mecanismo de acción tanto de cetobipol como de ceftalorina es actúan sobre PVP2A. O sea, porque como ya estaba descubierta cuál era el mecanismo de acción, han fabricado uno exclusivamente para esa PVP. Ya, entonces, ¿qué cosa es ceftalorina y cetobipol? Son cefalosporinas de quinta de acción contra estafilococo aureus. Meticilino resistente u oxacilino resistente, que es lo mismo. O sea, son una alternativa ¿a qué? A vancomicina, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. Esa es la historia de las cefalosporinas. ¿Para qué sirven las de primera? Bueno, debe servir para algo, pero en realidad no tiene mucha utilidad. Las de segunda, con excepción de cefuroxima, tampoco no tienen mucha utilidad. Las de tercera sí. Las de cuarta también. Y las de quinta han dejado de tener utilidad también porque hay otras alternativas. Alguien me dirá, pero ceftobiprol actúa sobre PVP2A y mata al estafilococo. Yo digo, cotrimoxazol, que cuesta 10 céntimos el blister, también hace lo mismo. No tiene mucha utilidad. ¿Ya? No tiene mucha utilidad. Entonces, pues nos estamos quedando con tercera y de cuarta. ¿Ya? Las de tercera y las de cuarta. Ahora, sí sirve para que les pregunten en el examen. Antes hay que acordarse los otros detalles que hemos dicho. ¿Ya? Así más o menos es. Más preguntas respecto a cefalosporinas porque tiene que quedarles claro. ¿Qué pasaría si yo tengo, y esa es una de las utilidades, tengo un paciente con celulitis en la emergencia? ¿Pienso en qué? En estafilococo. Muy bien, todos pensamos en estafilococo. ¿Qué le vamos a dar? Oxa. No hay oxa en la emergencia. Clásico. No hay. O sea, hoy día justo no hay, se acabó. ¿Qué le van a dar? Bueno, vayan pensando porque su asistente va a venir y les va a decir, dale vancomicina. ¿Ya? La respuesta no es vancomicina. Es un estafilococo que tiene penicilinasa o no tiene penicilinasa. Yo le voy a dar banco cuando sepa que tiene PVP2A, cuando sea un intrahospitalario, qué sé yo. Tiene penicilinasa. Por lo tanto, no puedo usar penicilinas, pero ¿podría usar cefalosporinas de primera o no? ¿O no podría? ¿Qué cosa me mata? ¿A qué cosa destruye la penicilinasa? Su nombre lo dice. Penicilinas. ¿Se mete con las cefalosporinas? No. Esa es una de las utilidades. Yo puedo usar cefasolina, por ejemplo. Cefalotina puedo usar. Con todo éxito. Porque no son penicilinas. Y la penicilinasa del estafilococo me va a llevar penicilinas nada más, no cefalosporinas. Entonces, para eso sirve. Ahí podría usar como alternativa. ¿Ya? Si no tuviera cefalosporinas de primera, podría usar de segunda. Y si no tengo de segunda, de tercera. Pero no irme a vancomicina. No tiene sentido usar vancomicina. Vancomicina doy cuando es imposible usar betalactámicos. Me voy a glicopéptidos. ¿Quedó claro el concepto? Ya. Cefalexina, ¿para qué podría usar? Si tengo una infección por estafilococo, por ejemplo, ¿ya?
y dicloxacilina no hay forma de poder recetarlo o por algún motivo no lo tengo a la mano, podría usar cefalexina. ¿Por qué? Porque igualito, el estafilococo me destruye penicilinasas, o sea, tiene penicilinasa y me destruye penicilinas, no cefalosporinas. Entonces, las cefalosporinas de primera también sirven para matar estafilococo. Aquí está, gran positivos. ¿Ya? ¿Queda claro? Y si no tuviera nada de eso, amoxiclavulánico todavía tengo Cotri, tengo Clinda, tengo Cipro, tengo tetraciclinas, tengo varias alternativas, no banco. Vancomicina es cuando no puedo usar betalactámicos nada más. Bueno, así es entonces el panorama de las cefalosporinas. Entonces, preguntas sencillas pueden venir así. Y lo que recomendamos siempre cuando tenemos que relacionar dos columnas es, miren lo que más conocen primero. ¿Ya? Yo les aseguro, en la mayoría de las preguntas, sea para relacionar cuadro clínico o como aquí generaciones de antibióticos, las combinaciones no son tan complicadas. Entonces, una de las técnicas que se sugiere es que miremos el fármaco que más conocemos. Ya, por ejemplo, si yo veo cefotaxima, cefalexina, ceftobiprol, cefuroxima, cefepime, de estos de aquí estoy seguro, cefotaxima rapidito me ubico que es de tercera, ¿o no? Y busco tercera generación, sería A con 3. Y busco, si A con 3, ¿cuántos hay? Hay uno. ¿La respuesta sería la B o dudarían? O por si acaso mirarían cada uno, dependiendo si... ¿No? ¿No es cierto? No creo. Yo encuentro eso y marco la alternativa. Entonces, esa sugerencia yo les doy. Al menos para el examen que van a dar, ¿ya? Porque así están elaborados. ¿Por qué? Porque hacen una combinación y hacen luego otra diferente y no van a repetir. Va a ser poco probable, ¿ya? Sin embargo, como estamos en clase, vamos a tratar de relacionar todo. Cefotaxima sabemos que es de tercera, cefalexina es de primera, ¿sí? Primera generación. Ceftobiprol es de quinta generación. Cefuroxima segunda, que tiene acción muy buena también hemos dicho, como las de tercera. Se puede usar en meningitis, cuidado, cefalosporina de segunda generación que se puede usar en meningitis es cefuroxima. En pielonefritis o infección de tracto urinario alto también. En sepsis también, se parece a las de tercera. ¿Ya? Es de mucha utilidad. Las demás de segunda no sirven. Cefepime de cuarta generación. ¿Para qué usábamos cefepime? Para bacterias AMCES, ¿no es cierto? Para tratar pseudomonas, ¿ya? O sea, sí tiene ubicación en la terapéutica. Pero no pues para tratar una infección de tracto urinario bajo, que puedes tratarlo con fosfomicina, con nitrofurantoína, ¿no? Es para eso básicamente. Muy bien. La cefalosporina que mejor cobertura pseudomonas aeruginosa, pregunta eterna. Y van a seguir preguntando porque está vigente la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cefoperazona cobertura o no? ¿O no cobertura cefoperazona? Cefoperazona es de tercera y junto con ceftazidima cobertura. Ceftazidima también. Cefepime también. Ceftobiprol. Ceftobiprol es de quinta. ¿Qué cosa atacaba? Estafilococo aureus, ¿ya? Pero como han tratado de hacerlo a base de una cefalosporina, modificando las de cuarta, se les ha quedado el efecto antipseudomona en pequeña fracción. También tiene cobertura mínima para las muy sensibles, ¿ya? Si les preguntaran cuál de las siguientes, podría ser todas, pero dice la que mejor cobertura. Y la que mejor cobertura, aunque no nos guste, sigue siendo ceftazidima. ¿Y saben por qué? ¿Ya? Porque ¿por qué sigue vigente la pregunta? Por una sencilla razón. Alguien me dirá, pero ceftazidima está manoseado, no tiene ya mucha utilidad. No. ¿Saben qué es lo que sucede? La pseudomonas aeruginosa se hace resistente mediante AMC. Y las AMC hay que despertarlas, hay que inducirlas. Y el inductor menos potente de AMC para pseudomonas es ceftazidima. Por eso sigue vigente. Y el más potente inductor de AMC para pseudomonas es imipenem. Tú usas imipenem y en poco tiempo va a tener AMC expresado las pseudomonas. En cambio, con ceftazidima no. ¿Ya? Por eso es que siempre van a ver en las preguntas infección por pseudomonas y la alternativa va a ser ceftazidima. Sigue siendo ceftazidima. ¿Ya? Sigue siendo ceftazidima. Esta. Una de las siguientes cefalosporinas tiene acción bactericida sobre Bacteroides fragilis, lo que les comentaba. Entonces, miren, cuando uno lo mira así, y les digo que cuando uno lo mira así, porque la primera vez que yo vi esta pregunta, hace ya bastante tiempo, pensé lo mismo. Pareciera pues que han cogido de un cuadro cualquier bacteria al azar y han dicho, a ver, ¿quién lo cobertura? Pareciera que fuese así. Pero lo que sucede es que Bacteroides fragilis es anaerobio. ¿Ya? Y ustedes saben que solamente hay 2 cefalosporinas de segunda que coberturan anaerobios.
Este es lo mismo a decir, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas tiene efectos sobre anaerobios? Más o menos lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál era? Cefoxitina. Así es, cefoxitina es la respuesta. ¿Ya? O sea, no es una cosa que vayan al azar. Porque cuando uno repasa banco de preguntas, mira esto y pareciera pues que ahora al azar, a ver, voy a coger otra bacteria, no sé, Klebsiella, y tengo que ver cuál de las siguientes y ahora cojo estafilococo y cuál, ¿no? No es así. ¿Ya? Se refiere a que es anaerobio. ¿Ya? O sea, tiene acción sobre anaerobios. Esta, una de las siguientes cefalosporinas es efectiva en el tratamiento de la meningitis bacteriana. Cefaclor. ¿Creen que podría ser cefaclor? Para meningitis, ¿qué cefalosporinas vamos a usar? Ya hemos dicho tercera generación. Cuarta también pueden usar. Pero había una que también podía ser, era de segunda, cefuroxima, pero nunca las de primera. Cefalotina es de primera, cefalexina también es de primera. Ninguna de estas, ¿no es cierto? Me queda cefuroxima y cefasolina. ¿Cefasolina de qué generación es? Cefasolina es de primera generación también. ¿Ya? Acá hay solamente la de segunda, que es cefuroxima. No dice es de elección, dice es efectiva en el tratamiento de la meningitis. Las de elección son las de tercera. Pero si está cefuroxima y no está ninguna de tercera ni de cuarta, obviamente cefuroxima puede usarse. Es más, cuando no tenemos a la mano las de tercera, se usa esa de segunda. Esa, pero no cualquiera de segunda. Esa, la cefuroxima nada más. Esta otra, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas no cobertura Pseudomonas aeruginosa? Pregunta al revés de la anterior. ¿Cuál? A ver. ¿Cetrazona cobertura? ¿Qué dicen? ¿Intentarían tratar Pseudomonas aeruginosa con cetrazona? Por eso es que en las preguntas de examen, cuando le dicen Pseudomonas aeruginosa, se les viene a la cabeza ceftazidime, porque cetrazona no tiene nada que ver. ¿Ya? Es una de tercera, sí, cetrazona, pero no cobertura Pseudomonas. Ceftazidima sí, cefoperazona también, ya que ambas son de tercera, las dos de tercera que coberturan Pseudomonas, cefepime también. Y cetogripol hemos dicho que de raspadita coge, pero cetrazona en ninguna parte del mundo. ¿Ya? En ningún sitio van a intentar tratar con ceftriaxona. ¿Y saben por qué les hago esta observación? Bueno, la alternativa es la A. Van a encontrar antibiogramas, y es bien gracioso, ¿eh? Y de buenos laboratorios todavía. Dice, se aisló Pseudomonas aeruginosa, y les dan un listado y dice ceftriaxona resistente. Eso es absurdo. Sería como hacer un chequeo general a un varón, y no es broma, y poner test de embarazo negativo. Por ser varón, yo sé que, ¿para qué le hago el test de embarazo? Es más o menos lo mismo. No existe en ninguna parte del mundo motivo para tratar con ceftriaxona a Pseudomonas porque nunca va a ser sensible, entonces no tiene sentido ponerlo en el antibiograma. ¿Ya? Entonces ceftriaxona, nada que ver. ¿Ya? Cualquier gram negativo, gram positivo que quieran, ¿ya? Excepto estafilococo meticilino resistente, obvio, pero nunca Pseudomonas. Pero sí hay que acordarse que ceftazidima no es la única opción, también es cefoperazona, cefepime también, que es de cuarta. Y en teoría cetogripol porque no lo tenemos. Y aquí está justamente este señor para aclarar un poco de cetogripol, lo que habíamos comentado. Bueno, este es un ejemplo de profármaco, o sea, ingresa al organismo y se va a metabolizar formando o transformándose en el metabolito activo que es el cetogripol. Su mecanismo de acción aquí está, miren, se une e inhibe la PDP2A. Si uno no recuerda qué es la PDP2A, va a tener que memorizar por nombres nada más. ¿Qué cosa era la PDP2A? Era la PDP modificada que tenía el estafilococo para hacerse resistente a toditos los beta-lactámicos. Entonces, un estafilococo que tiene PDP2A es resistente a todos los beta-lactámicos, excepto cefalosporinas de quinta generación. ¿Ya? Excepto cefalosporinas de quinta generación. Y de raspadita también se une a PDP2X. ¿Y qué cosa es la PDP2X? Es ya no lo que tiene el estafilococo, sino lo que tiene el streptococo para hacerse resistente a las cefalosporinas también. Y es raro, rarísimo que haya eso, pero ya por si acaso ya está ahí, ¿no? Por si acaso. Entonces uno se podría emocionar y decir, voy a tratar con ceftobiprol a los estafilococos. La pregunta es no, si tenemos vancomicina. Y si me dicen, ¿y cuando haya resistencia a la vancomicina? ¿Cuándo habrá? Porque tenemos en todo el mundo 14 casos, en toda la historia de la humanidad, de resistencia a la vancomicina, así es que tenemos para bastante tiempo todavía. En Europa un solo caso el año pasado, en Sudamérica un solo caso, que es en Brasil. No hay, y los otros han sido de laboratorio y en Estados Unidos, así es que no es fácil hacer resistencia a la vancomicina por parte del estafilococo. Esto se han adelantado mucho tiempo, creo, o sea, no que esté ahí. Esto quiero que lo distingan bien, solo para que quede ultra claro.
tenían las PVP del estafilococo, venía aquí las cefalosporinas, lo que quieran ustedes, pero el estafilococo hace eso, cambia, la modifica. ¿A qué? A PVP2A. Esta PVP2A no tiene afinidad por betalactámicos y estamos en la obligación de ¿qué? De tratar con algo que no sea betalactámicos. El único betalactámico que podría funcionar es ceftobiprol. ¿Por qué? Porque justamente le gusta esta PVP. Cuanto más tenga, mejor para el ceftobiprol. Va a unirse y va a inhibir la síntesis de pared. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Eso es lo que sucede. Y aquí está, solamente para mostrarles. Aquí no vamos a descifrar el trabajo, solamente quiero mostrarles un poquito de evidencia. Miren cómo están, hoy en día, todavía está en estudio el ceftobiprol. O sea, sí está demostrado de que sirve, pero como no ha entrado tan fácilmente al mercado, están insistiendo, ¿no? Tratando de ver cómo lo colocan. Acá están intentando hacer un estudio de modelo farmacocinético farmacodinámico, por ejemplo, como predictor, de acuerdo a esos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, de cómo el ceftobiprol podría triunfar contra el estafilococo meticilino resistente. Ya sabemos cuál es el mecanismo y todo lo demás. O sea, así van a ir saliendo trabajos y trabajos, y no todo lo que es novedad significa que sea lo que tengas que usar, ¿no es cierto? Porque hay otras alternativas también. Esto es de este año, 2014, por ejemplo. ¿Ya? O sea, se está optimizando dosis, ¿ya? Se está viendo cuál sería la mejor forma de infusión y todo lo demás, pero igualito vancomicina sigue siendo el de elección. ¿Ya? Si les preguntaran, vancomicina es el de elección para estafilococo meticilino resistente, justamente porque no hace mucha resistencia. Y miren esta otra pregunta, dice, el ceftobiprol es activo contra estafilococo aureus MEG-A positivo. ¿A qué se refiere MEG-A positivo? Lo que pasa es que para tener esa PVP2A necesita un gen, y ese gen se llama MEG-A. A eso se refiere. En otras palabras, les está diciendo el ceftobiprol es activo contra estafilococo aureus. ¿Ya? Esto de aquí es algo decir estafilococo aureus meticilino resistente, si quieren, en lugar de poner el gen MEG-A positivo. ¿Ya? O sea, ese gen MEG-A le otorga la posibilidad de tener PVP2A. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Debido a qué? La B, ¿no es cierto? Porque se une a la PVP2A, está repitiendo el mecanismo de acción nada más. ¿Está bien? Muy bien. Cefalosporinas, miren, igualito que las penicilinas, nos ha quedado la idea de que el principal efecto colateral es el rash, es el edema angineurótico, el que se puede morir, y en realidad no es tanto. Hay otras cosas que son más comunes y hay que recordar, porque a veces son preguntas de examen. Si bien es cierto, todo lo que es rash, urticaria, anafilaxia, etcétera, está presente, pero miren la anafilaxia en qué porcentaje. 0,01%, es bajo la posibilidad. Pero si ustedes miran cuál es el principal efecto colateral, aquí está, es barro biliar. Principal efecto colateral de las cefalosporinas, sobre todo las de tercera, que son las que más usamos, es producción de barro biliar. ¿Ya? Producción de barro biliar, hay que acordarse. ¿Ya? Es el más frecuente. Todo lo demás, miren, claro, puede ser relativamente importante, como la diarrea por antibióticos, por ejemplo, pero no es tan alto. De 20 a 46% tiene de frecuencia la producción de barro biliar. ¿Ya? Entonces, lo más común siempre hay que tenerlo presente, porque miren, sería absurdo que les estén preguntando efectos colaterales que se presentan en menos del 1%, ¿no es cierto? Y son varios. No habría mucha situación importante ahí. Es barro biliar, por favor acuérdense de eso. Aunque sea relacionen que la ceftriaxona se depura por árbol biliar también y que por eso produce, aunque sea relacionenlo así. Pero acuérdense, podrían preguntarles. Y hay otras cosas que son mucho más raras todavía, ¿no? Como están viendo aquí, ¿no? Alteraciones que se han descrito anecdóticamente en algunos casos, pero no es otra cosa que más que para darles una mirada de refilón. Pero barro biliar sí, ¿ya? Barro biliar sí es un efecto colateral importante. Y justamente aquí está, miren, dice el efecto colateral más frecuente de la ceftriaxona: anafilaxia, rash, náuseas, elevación de transaminasas, producción de barro biliar. Si uno no se ha dado la molestia de revisar y observar bien el cuadrito, puede confundirse y cualquiera de los otros puede marcar, porque pareciera por el nombre, ¿no?, que los demás también serían importantes en frecuencia. No. La respuesta aquí sería producción de barro biliar.